Te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres digno, Señor, de toda nuestra honra y alabanza, de nuestras alabanzas indignas, Señor. Te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, que nos alientes, Señor, y nos des un espíritu para poder oír y entender tu palabra y que tenga cabida en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre el título. El título se llama, dice, ¿qué oímos? ¿Qué oímos? Y entre paréntesis puse las autoridades del cristiano, porque aquello que oímos representa las autoridades a las cuales nosotros nos sometemos. Aquello a lo que le hacemos caso, a lo que escuchamos, son aquellas cosas a las cuales nos estamos sometiendo nuestra autoridad. Y vemos que el escuchar de todos los sentidos es un sentido que es muy peculiar. Cuando nacemos, ya el niño tiene el sentido del oído completamente desarrollado. Y después en nuestro lecho de muerte es uno de los últimos sentidos en irse o en perderlo. Y es también importante porque en la Escritura vemos que el sentido del oír está vinculado de una manera estrecha con nuestra salvación, de una manera que la vista no lo está. Y yo quiero que un poco exploremos eso hoy, porque vivimos en una edad, en una era donde se escuchan muchas cosas, ¿no? Donde existen muchos profesores, por decir así, de diferentes doctrinas. Hay muchos habladores de nuestro siglo, muchos contendientes de nuestro siglo, muchos filósofos, muchos exponentes de diferentes materias y asuntos. Y el cristiano se ve bombardeado por todas estas cosas que escucha a través de la semana. Y yo quiero que hablemos un poco sobre el impacto que tiene el acto o el hecho del oír y también las cosas que oímos, cómo influyen esas cosas en nuestra vida. Amén. Dice, el oír es la ventana de la salvación. Como podemos, vamos a ir a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos 10, 17, y ahí se nos dice que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire qué peso tiene este asunto de oír, ya que el oír viene, que dice, por la palabra de Dios, por medio de la cual viene nuestra salvación. Ahí vemos ya en la Escritura el primer principio, que es la importancia que tiene el oír para la salvación del hombre. De hecho, el evangelio es aquella palabra que es predicada, que es hablada y que es escuchada y recibida o rechazada por el hombre. Y fue aquella proclamación que vino de parte de los ángeles, aquellos pastores en aquella noche, que había nacido un Salvador en Belén. Y que ese Salvador iba a ser, ¿para qué? Para sanidad de todas las naciones. Y en este día estamos sentados nosotros precisamente disfrutando aquella palabra, aquella proclamación de parte de los ángeles que fue dicha hace 2000 años. Entonces dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si vamos al versículo anterior, dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y un poco que perdemos en el español el juego de palabras que hay en estos textos, porque nótese que la palabra anuncio, que se encuentra en el libro de Isaías, la palabra es acué. Y de ahí viene la palabra. Si usted piensa la raíz de la palabra, nosotros decimos acústica, por ejemplo, se deriva de esa palabra en griego acué. Y aquí nos está diciendo que es un anuncio que viene del Señor. Es algo que es oído o escuchado del Señor. Entonces en el versículo 17, así que dice, así que de la manera que la fe es, ¿por qué? Por el acué. Y usa la misma palabra. Y entonces el acué, o aquello que es oído,
es por la palabra de Dios. Y usted ve este juego de palabras, ¿ok?, con diferentes variaciones que Pablo usa, y es obviamente evidente en el griego, lo perdemos totalmente en el español y en los otros idiomas, pero que está hablando de aquello que es escuchado. Y eso nos lleva a entender un poco la primacía que tiene el oído. Es interesante que en el año 40, si no me equivoco, hubo un filósofo fenomenólogo muy importante, Jacques, ¿cómo se llamaba? Maurice Merleau-Ponty, y escribió un libro muy famoso que se llama La primacía de la percepción. Y él describe el oír. Él dice que el sentido más importante es el sentido del tacto. Y dice que el oír es una forma de tacto. Y esto es interesante porque ya en la Edad Media, Johannes Blunt, un monje filósofo inglés, nos había dicho también, siguiendo otras enseñanzas de otros filósofos, que el oír era una forma de tacto. Y esto es algo interesante porque si esto es cierto, entonces podemos ver que por medio del oír el hombre tiene un acceso. Podemos tocar, como dice el apóstol Juan, dice lo que tocaron nuestras manos, lo que escucharon nuestros oídos, lo que vieron nuestros ojos, dice tocante al verbo de la vida. Y por medio del oír de la palabra expuesta del Señor, nosotros podemos tener un tacto, podemos tener una intimidad con la palabra del Señor, que no sería posible de ninguna otra manera. A pesar de que de los sentidos, el que más preeminencia tiene para nosotros es ¿qué? La vista, ¿no? Si usted le pregunta a una persona y le dice, te doy una opción, ¿quieres ser ciego o sordo? ¿Qué escogería? Sin embargo, en la Escritura vemos que el énfasis se pone en el oír y no en el ver. De hecho, vemos, como vamos a explorar un poco más adelante, que el ver está asociado con la esencia pecaminosa del hombre, la vanidad de esta vida, las cosas que vemos, la vanagloria de los ojos, los deseos de los ojos, de la carne. Entran ¿por dónde? Por los ojos, como vamos a analizar después. Pero a mí lo que me parece interesante es que en el verso 16, que la palabra que usa, que es akoé, el anuncio del verso 16 es similar al akoí del verso 17. Y está este juego de palabras que es precioso, obviamente, en el idioma original. El oír está relacionado al logos como su objeto. Y esto es otra cosa que quiero hacer énfasis. El oír está relacionado al logos, ¿okay?, a la razón, a la mente, como su objeto. Es decir, que en el oír el logos tiene su objeto. Si usted piensa, por ejemplo, en la creación del Señor, cuando Dios crea por medio de ¿qué? Dios crea por medio de su palabra, pero su palabra tiene que ser recibida. Su palabra, cuando es recibida por la tierra, ¿qué ocurre? Entonces produce ¿qué cosa? ¿Qué produce la tierra cuando Dios habló? Vida. Vida, hermanos. Nos han leído Génesis. Vamos a tener que hacer una enseñanza de Génesis. A lo mejor es que están ya dormidos o cansados porque el calor, yo sé que el calor como que a mí por lo menos me da ganas de dormir una siesta cuando hace calor, pero también cuando hace frío. Entonces no sé qué decirle. Punto es que siempre tengo ganas de dormir siesta, no importa con la condición. Yo me despierto de una siesta y me gustaría tomar una siesta para descansar de la siesta que tomé. Bien. No puedo, pero me gustaría. Ok, no hago aquello que quiero, sino lo que no quiero, ¿no? Bien, entonces vemos que el Señor habla su palabra y su palabra es recibida. Su palabra es impregnada ¿en qué? La tierra es impregnada con la palabra de Dios. ¿Y qué se produce? Vida. Primeramente, en unos versículos anteriores, Dios habló y le habló directamente a las aguas. Y cuando Dios le habló a las aguas, aquella masa inerte de agua, Dios habla, Dios da su palabra. El mar es impregnado por la palabra de Dios y que produce los seres vivientes, los peces, los grandes monstruos marinos, toda la creación del mar. Y después le habla de una misma manera a la tierra. Y finalmente viene al hombre. Y en el hombre la creación es algo un poco diferente. El hombre lo forma del barro. No es una creación mediada como había hecho en las otras ocasiones, cuando Él dio la orden al mar y a la tierra, y le dio la orden al mar y a la tierra de producir aquellos seres vivientes por el poder de la palabra de Dios. En esta ocasión Dios forma al hombre inmediatamente de la tierra.
y sopla en él aliento de vida, sopla en él el logos. Entonces aquí vemos que el logos o la palabra de Dios tiene una relación en el objeto que es recibido. De la misma manera que vemos que cuando el hombre recibe el logos, que el hombre recibe la palabra de Dios, cuando el hombre recibe el evangelio, ¿qué es lo que produce entonces el evangelio en el hombre? Vida, vida eterna. De la misma manera que por la palabra de Dios produce o produjo en la creación, y de hecho produce aún, porque el hecho de que usted ponga una semilla en la tierra y de ahí salga una planta, es porque la palabra de Dios que fue dada en el principio de la creación aún tiene vigencia, poder y efectividad y eficiencia. La palabra de Dios es eficaz y no muere y es eterna. Amén. Dice, por tanto, dice, el oír o el logos tiene su objeto en aquello que es recibido. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, dice, nosotros somos el objeto de esa palabra. Cuando la palabra de los ángeles dada por medio dada a los pastores por medio de los ángeles, ¿cuál era el objeto? Los pastores, para que creyeran y fueran y verificaran y vieran estas cosas. Dice, el oír, por tanto, es de extrema importancia para la vida del cristiano. Y en todo esto yo le estoy poniendo el preámbulo para que entienda qué significado y qué importante es, hermano, que usted ponga y dice, guarda en sus oídos, para ver qué es lo que usted está escuchando, qué es lo que usted está oyendo. Dice, el oír es por tanto de extrema importancia para la vida del cristiano, ya que es el medio por el cual entramos en dicha vida. Nosotros entramos en la vida del Señor, nosotros entramos en la comunión de la iglesia, nosotros entramos al cielo por medio de ¿qué? De el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Aquella palabra de Dios que es fecundada en nuestras almas por medio de nuestro oír y produce entonces ¿qué cosa? Fruto, los frutos del Espíritu Santo. Eso lo conocemos, amor, mansedumbre, todas aquellas cosas. Todas aquellas cosas que todos los miembros de esta iglesia poseen con abundancia. ¿Verdad? Yo por lo menos sé que el fruto que a mí me sobra es paciencia. Yo tengo, algunos que me conocen bien dicen, dice, hay también, dice, bienaventuranzas o bendiciones asociadas con el oír. Vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Estos son solamente algunas de las bienaventuranzas que voy a leer, porque hay muchas en la Escritura que se nos habla asociadas con el escuchar. Lucas 11, 28 dice, y él dijo, antes, bienaventurados los que dice, oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Quiere decir, hermano, que usted en este momento que ha venido a esta iglesia, usted está siendo bendecido. Muchas veces y lamentablemente muchas doctrinas y muchas iglesias por ahí enseñan una doctrina de que la bendición de Dios es una cuenta del banco bastante gruesa y que Dios me libre de enfermedades y que yo no tenga ningún problema en mi vida. Pero esa no es la bienaventuranza que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Porque yo no estoy diciendo que estas cosas no sean buenas. Sí lo son, pero esas cosas solamente tienen un beneficio temporal, porque usted no se va a poder llevar el avión ni el yate al cielo. Una, porque no lo va a necesitar, y segunda, porque no se puede llevar ni su cuerpo mortal. Entonces, esos son bendiciones, sí, pero son bendiciones a corto plazo. Pero ¿cuál es aquella bendición que sobrepasa toda otra bendición? La bendición que usted se va a llevar con usted, que nadie le puede quitar. Nos pueden despojar, dice, ¿cómo dice? De casa, de nombre, hogar, dice Lutero. El cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Lo pueden cortar en 4 pedazos si quieren a usted, quemarlo y volverlo a quemar, pero no pueden quitarle la palabra de Dios. Esa palabra que está unida a nosotros de una manera milagrosa por mediación del Espíritu Santo y que nos va a llevar al umbral de la eternidad. Entonces por eso el Señor Jesucristo dice, vamos al 27, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste.
Y le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Imagínese usted qué gran bienaventuranza tiene esto. Bienaventurado no solo porque la mujer estaba pensando en términos terrenales, no entendía bien el propósito del Señor, de la encarnación del Señor Jesucristo. Y ciertamente es una bienaventuranza y es una gran bendición tener hijos, que es lo que esta señora se estaba enfocando. Amén. Pero hay una bienaventuranza que es aún mayor y más grande que tener hijos, y es la bienaventuranza que viene por la palabra de Dios, y es la bienaventuranza de tener comunión con Dios, que nos creó para tener comunión con Él. Amén. Vamos a Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3. ¿Es correcto lo que estoy leyendo? No, claro, si estoy en Judas, no digo yo. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermano, y el tiempo está cerca. El tiempo comenzó hace 2000 años cuando el Señor ascendió, y ya después de eso los días del Señor, porque un día para el Señor son como 1000 años para nosotros. Quiere decir que llevamos ya 2 días desde que el Señor partió y ha de regresar en breve tiempo, ¿no? Yo siempre pienso en el camino de Maús, que dice que el Señor se le aparece a los discípulos en el camino, dice 2 días después de la resurrección. Ya se cumplen 2 días que el Señor partió. Me imagino que ya estaremos cerca, hay que estar vigilantes, nadie sabe la hora ni el día, pero sabemos que el tiempo está cerca. Amén. Y si no me cree, cuando llegue a la casa encienda el televisor y mire las noticias y usted va a ver si el tiempo está cerca o no. Dice, es también un detalle observar que de la manera que la caída del hombre en el pecado entró por los ojos, su salvación entra por el oír. Eso lo recordamos si vamos a Génesis capítulo 3, Génesis 3, y vamos a ver algo interesante. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Con que Dios habló esta palabra y les dijo: de este árbol no toques? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué fue lo que hizo la mujer? La mujer, cosa interesante, la mujer escuchó lo que la serpiente le estaba diciendo y se sometió a la autoridad de lo que la serpiente estaba diciendo por encima de la autoridad de lo que Dios había hecho. Y eso fue algo muy sutil de la serpiente. Y entonces dicen: bueno, Eva cometió ese error, o Eva fue engañada, o Adán se rebeló, pero yo no hago esto. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces y en cuántas ocasiones o instancias en nuestras vidas nosotros nos sometemos a autoridad de algo que hemos escuchado por encima de lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos sometemos a autoridades de expertos seculares por encima de lo que dice la palabra de Dios? Pero también, ¿cuántas veces nos sometemos a autoridades en la iglesia que están erradas por encima de lo que dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios está por encima de todo lo que pueden enseñar los sabios de este mundo. Pero la palabra de Dios también está por encima de lo que enseñan los pastores muchas veces.
Porque hay pastores que no enseñan de la palabra de Dios, sino que enseñan de sí mismos o construyen interpretaciones y quieren encajarlas en la palabra de Dios, y las personas se someten a ello. Y no es a la palabra a lo que se someten, sino que se someten a interpretaciones de pastores. ¿Cuántas veces no hacemos esto? Eso es algo para pensar. Viene con sutileza y esta serpiente le reinterpreta lo que el Señor dice. Le cuestiona lo que el Señor le habló claramente. El Señor dijo: no toques, no hagas. Ahí no había ambigüedad en el mandamiento en el que Dios le dio al hombre. Ahí no había una posibilidad de una interpretación hermenéutica alternativa. No, el Señor le dijo: mira, tú come todo, ves aquel árbol que está allá, no lo comas. Bueno, pero hay que entender qué significa no comer. Podemos analizar eso, o qué significa árbol. Y eso pasa muchas veces con los grandes teólogos de este siglo, que toman la palabra diáfana de Dios, donde Dios dice las cosas claramente, a manera que la puede interpretar la persona más inculta o hasta el más grande profesor. La toman y empiezan a partirla en pedacitos, y hay que tener cuidado con eso, hermano, porque hay mucho de eso en las iglesias. Hay mucho de eso en que pastores tuercen la escritura para que diga lo que ellos quieren que diga, y no se someten a lo que la palabra está diáfanamente hablando. Amén. Ese es un gran peligro en nuestros tiempos, hermano. No todo el que le cite la escritura a usted, ¿ok?, está enseñándole verdad. El diablo le citó la escritura al Señor Jesucristo. Y no todo el que se sube en un púlpito se está subiendo y está enseñando la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Y tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda a discernir. Y tenemos la palabra profética más segura. El apóstol Pablo dice que cuando él le predicó a los de Berea, no me acuerdo, pero cuando le predicó a esos hermanos, le dijo: ahora vayan a sus casas, y dice, y vean en la escritura si yo no los he engañado. A los Berea, ok, estaba bien, a los de Bereanos, sí, los Berea. De hecho, hay muchas iglesias bautistas que se llaman Iglesias Bautistas de Berea. Y eso es lo que usted tiene que hacer, hermano. Usted no tiene que tomar mis palabras y decir: el pastor dijo tal y tal cosa. No, a ver, si lo que el pastor está diciendo está en la escritura, amén. Si lo que el pastor está diciendo está cuestionable o dudoso, saquen al pastor. Como dice ese corito: quita esa montaña, ¿no? Ok, quita ese pastor. Amén. Entonces vemos algo interesante. El segundo detalle es que la serpiente lleva a Eva ¿a qué cosa? Lleva a Eva a ver con sus ojos. Lleva a Eva a no escuchar, por medio de lo cual viene salvación, a no escuchar la palabra de Dios que produce vida, aquel Dios que creó el cielo y la tierra con el poder de su palabra, de su anuncio, de su acoé, de lo que Él habló, y produjo vida y un universo que estamos disfrutando. A pesar de que es un mundo caído, encontramos increíble belleza y orden en ese universo. Ese universo que está roto, pero aún conserva en sí la imagen de su creador. Por lo cual dice el apóstol Pablo que su eterno poder y deidad son claramente visibles por medio de las cosas hechas, por cuanto los ateos no tienen excusa, porque entendieron a Dios. Ahora, nótese algo interesante. Eva decide no escuchar aquella palabra de Dios, no escuchar el anuncio de Dios, pero sí mirar con sus ojos. Sí mirar con sus ojos. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Si yo no viere, si no tocara y no pusiera el dedo, si no confirmara empíricamente que este milagro es un milagro, no voy a creer. Y muchos cristianos andan por ahí corriendo tratando de demostrar científicamente cómo fue que ocurrió la división del Mar Muerto, o cómo fue que el Señor resucitó, y vemos al médico fulano de tal, el doctor fulano, que es cristiano, y él nos va a decir entonces qué fue lo que ocurrió en la resurrección. No me diga, pero ¿sí o no pasan estas cosas? La palabra de Dios, entonces, ¿qué pasa? Queremos reducir la palabra de Dios al método científico, a la sabiduría de los hombres, al método teológico, a nuestras estructuras y paradigmas. Blasfemia. La palabra de Dios dice que llena todos los cielos,
¿Quién es el hombre qué torre de Babel podemos construir para llegar a los cielos y explicar, entonces bajar y decir, mire, yo le voy a explicar cómo es que Dios hizo esto o aquello? Me reiré de ellos, dice el Señor. El Señor se ríe de los intentos del hombre de tratar de entender a Dios. No podemos comprenderlo, hermano. Como decía Agustín, si comprehendis, non es Deus. Dice, si lo pudiéramos comprender, no fuera Dios. Tan simple como eso. Eso también va para los problemas que tenemos y dificultades en nuestras vidas. Y para las pruebas que vienen, que no podemos entender y no las va a entender. Pero nos queda la consolación de una cruz, de un Señor derramando su sangre, de un Dios que se encarnó por amor a nosotros. ¿Para qué? Para corregir, para rehacer aquel mundo roto, aquel mundo en el que estamos viviendo, donde hay sufrimiento, donde hay enfermedades, donde hay muerte, donde hay pérdida. Para eso fue que el Señor se encarnó. Y todavía estamos viendo los efectos de esa caída de Adán, hasta que Él venga a poner fin a todas esas cosas. Amén. Pero quiero que vean eso. La mujer vio, dice qué cosa, y vio en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, la vanagloria de esta vida, los deseos, las luces de neón, el oro, los diamantes, los carros, la opulencia del mundo que nos ciega, el lujo, y de ahí viene la palabra lujuria, ¿no? Y eso fue lo que tentó a Eva, pero no quiso escuchar el evangelio, no quiso escuchar la simplicidad de la palabra de Dios que le dijo, todo árbol puedes comer, no comas de este. No había ahí una gran profundidad teológica, no había algo complicado. Eva no tenía que ir a una universidad a sacar un doctorado en divinidad para comprender aquel mandamiento de Dios. Pero sin embargo, ella puso todo eso al lado por lo que veía en sus ojos, por lo que tenía el vientre, por aquello que apeló a sus apetitos más bajos, lo que apeló a su estómago. Y Eva tomó una decisión con su estómago. Lamentable. En todo esto vemos la importancia del oír en la vida del cristiano y por consecuencia la necesidad de cuidar el oír. Vamos al verso de la invocación, Marcos, no Lucas, como dijo el hermano, Marcos 4:24. Espérese. Ajá. Y yo quiero que analicemos esto un poco, ¿ok? Porque es paradójico lo que el Señor Jesucristo nos habla aquí. Dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Este pasaje es un pasaje que ha sido uno de los pasajes complicados, ¿no? O difíciles de entender. Esta expresión paradójica del Señor nos invita a reflexionar. Dice, mirad lo que oís. Esto es un llamado a fijarnos en lo que oyen nuestros oídos, ya que lo que oímos influye en lo que creemos, la medida. Y entonces con esa creencia es que juzgamos las cosas. Pero yo creo que note algo interesante. El Señor nos dice que mirad lo que oís. Blepete ti acuete en el griego. Blepete significa mirar. Ahora, ¿cómo vamos a mirar lo que oímos? ¿No le parece esto algo paradójico? El Señor dice, mira lo que oyes, ¿no? Dice, oye lo que miras. ¿Cómo puedo? Dos sentidos que estamos viendo que están desconectados. ¿Qué significa entonces cuando el Señor nos está diciendo que mires lo que oyes? El Señor nos está diciendo que de la misma manera que el hombre en el principio relegó el oír por el ver, ahora el Señor me está diciendo que haga lo contrario, que subsuma o que tome el ver y lo ponga bajo el oír. Mira lo que ves, mira lo que oyes. ¿Por qué? Dice, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros
los que oís. Y aquí vemos que de qué medidas está hablando y de qué medir está hablando. Medir obviamente se nos está refiriendo al hecho de juzgar o de hacer un juicio. Eso es lo que significa cuando nosotros medimos, cuando nosotros decimos esto está correcto, esto está incorrecto, usted está midiendo. Pero nosotros tenemos que usar, para poder medir, hay que tener un estándar. Antes de que se creara el sistema métrico, por ejemplo, en los tiempos antiguos, usted decía, ¿cómo es que construyeron los griegos antiguos sus templos? Incluso el gran templo de Salomón, ¿cómo fue que se construyó? Bueno, se usó la medida de un codo, ¿no? Pero un codo no es una medida métrica, no es una medida estándar. ¿El codo era el codo de quién? Bueno, el codo del rey. ¿Y el pie era del pie de quién? Bueno, el pie del rey. Me imagino que si el pastor Nicolás hubiera sido rey en los tiempos de aquel tiempo, el templo hubiera llegado como el edificio del Empire State Building, ¿no? Porque él era altísimo. Un zapato de él era como la cama de aquel gigante, ¿se acuerdan? Que medía 14 codos. Bien. Entonces, aquí estamos viendo que se subsume, dice, el ver. ¿Por qué? La medida viene por el oír. ¿Por qué es por el oír, hermano? Es por aquello que nosotros aprendemos, que nosotros entonces generamos nuestros estandartes por medio de los cuales hacemos nuestros juicios. Y no está mal hacer juicios, es imposible no juzgar. Nosotros hacemos juicios todo el tiempo. Decimos, esto me gusta, esto no me gusta. ¿Quiere que un poquitico más de sal? No voy a tomar más sal porque me hace daño. Eso es un juicio, ¿no? Usted decir, esa ropa le queda bien, esa ropa no le queda mal, o esa ropa le queda espantosa. Eso es un juicio estético, ¿no? Otro juicio es, bueno, aquí tengo $50, me lo voy a gastar en bobería, o voy a usar este dinero y lo voy a invertir para que me produzca más dinero y entonces poder dejarle un legado a mis hijos. Eso es un juicio financiero que uno hace. Voy a quedarme durmiendo en la mañana o voy a despertarme temprano e ir a la iglesia. Eso es otro juicio. Entonces, pero para nosotros hacer todos estos juicios, ponga el ejemplo que le estoy dando de despertarse por la mañana. ¿Qué necesita usted? Usted necesita tener un temperamento espiritual. Usted necesita tener un conocimiento de la Escritura para determinar si usted venía o no esta mañana a la iglesia. Hay un proceso en su mente que ocurre. Esto no es algo automático. Usted se despertó y dijo, voy a ir a la iglesia. ¿Y por qué usted dijo que iba a ir a la iglesia? Porque usted juzgó que ir a la iglesia es mejor que quedarse en la casa. ¿Por qué? Porque venir a la iglesia tiene consecuencias eternas. Y quedarse en la casa también. Pero son diferentes las consecuencias. Entonces usted usó una medida, la medida que es la palabra de Dios, que dice, ok, debo de ir a la iglesia. Pero lo que tenemos que notar es también que depende de qué lo que nosotros estamos escuchando, esas medidas pueden cambiar. Por eso el Señor Jesucristo dice, mirad lo que oís, fíjate en lo que oyes. ¿Por qué? Porque con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué? Porque tú recibes, nótese que la medida, la palabra en griego es metre, y de ahí viene la palabra nuestra, metro, métrica, etcétera, ¿no? La medida viene de dónde, está asociada con qué en el versículo, con el oír. Dice, fíjate en lo que estás escuchando, porque con la medida, quiere decir que la medida que estoy usando o la medida con la que estoy midiendo es un derivado de qué, de lo que estoy oyendo. Por eso es importante, hermano, poner guardia en sus oídos. ¿Qué está escuchando usted? Hay una cosa que a mí me parece interesante. Hoy día, y eso yo lo he comentado con varios hermanos, hay una bendición, pero también hay su problema, una maldición, podemos decir, en las redes sociales. Tenemos YouTube, tenemos WhatsApp, etcétera. Y eso nos permite, por ejemplo, escuchar otros predicadores que no tendríamos acceso en otro tiempo. Porque 20 años atrás, me acuerdo que nosotros escuchábamos a Charles Stanley por las mañanas. Mi abuela le encantaba escuchar a Charles Stanley. Y a mí me encantaba escucharlo también. Lo escuchábamos en la casa, mi mamá hace así, se escuchaba mucho. Y eso era básicamente donde único usted tenía acceso para escuchar a un predicador era la televisión, cuando le podrían a algún predicador, porque no había YouTube.
Yo me acuerdo cuando salió el YouTube, yo estaba recién entrando en la universidad, creo que fue en el 2005 o algo de eso que se inventó YouTube, no sé, búsquenlo. El punto es que no había, y me acuerdo que cuando recién comenzó, yo fui uno de los primeros que usó YouTube, y habían creo que 3 videos en total, y se demoraba un quinquenio en verse 30 segundos, ¿no? Entonces eso tiene algo bueno porque nos expone o nos permite, nos da la habilidad de escuchar muchas perspectivas. Y esto es algo que puede ser bueno, pero esto es algo también que puede ser de detrimento para el cristiano. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros escuchamos otros predicadores, yo no le estoy diciendo con esto, solamente me tiene que escuchar a mí, no puede escuchar, no estoy diciendo eso. Pero recuerda una cosa, el Señor nos está dando un aviso y dice, fíjate en lo que estás oyendo. Porque los valores, los estandartes, los pensamientos que tú tienes, los juicios que vas a hacer están derivados de las ideas que tú adquieres por medio de ¿qué? De escuchar. Yo por años me metí, décadas de mi vida, yendo a una universidad donde yo me sentaba y se sentaba un profesor y empezaba y hablaba. Y así fue como yo aprendí. Entonces, los conceptos que están ahora populando mi mente fueron derivados ¿de qué? Del oír. De la misma manera lo que oímos tiene un impacto en nosotros. Y tiene un impacto, hermano, mucho más sutil de lo que usted puede imaginarse. Tiene un impacto que a lo mejor usted no se da ni cuenta de cómo eso lo está impactando a usted en su vida. ¿Entiende lo que le quiero decir? A veces escuchamos algo y no nos damos cuenta de cómo se queda eso trabajando en el inconsciente. Por ejemplo, porque la mente tiene un inconsciente. Y esas cosas están entrando y a lo mejor usted ni se da cuenta. Mensajes subliminales, por ejemplo. O incluso doctrinas que son expuestas abiertamente en el mundo cristiano, que usted las escucha y cuando usted se viene a dar cuenta, termina creyéndolas. Y eso es un peligro gravísimo en nuestros tiempos. Yo tengo a veces a hermanos que me dicen, pastor, usted dijo tal y tal cosa, pero el pastor fulano y mengano dijeron eso. Y yo le respondo, ¿sabe cómo le respondo a esos hermanos? Le digo, hermana, le dije, olvídese del pastor fulano y mengano y olvídese de mí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Pero ocurre que viene confusión, porque si el pastor de su iglesia, dicho sea de paso, el que tiene responsabilidad por las almas suyas soy yo, no el pastor fulano de tal, que vive hasta en otro país o en otro estado. El que va a dar cuenta por las almas suyas soy yo, no aquel pastor no es responsable por usted. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con crear un ecumenismo cibernético, donde somos miembros de todas las iglesias de la comarca. Eso no es bíblico. Somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Somos miembros de la iglesia universal. Sí, pero usted está plantado en una iglesia local, para trabajar en esa iglesia local, para codearse con hermanos en la iglesia local, para amar a los hermanos en su iglesia local. Es muy fácil amar a hermanos. Yo amo a todos los cristianos. Cuento chino. Si no puedes amar al hermano que tienes sentado al lado. No me digas que tú, yo oro por la iglesia. ¿Qué oras por la iglesia? ¿Qué? ¿Sabes tú las necesidades que tiene este hermano? ¿Sabes tú las necesidades que tiene el hermano Edmund ahí atrás? ¿O sus luchas o sus cargas? ¿Sabes tú eso? Ora por eso. Ahí te puso Dios para eso. No, yo oro por todos los cristianos en todo el mundo. Soy miembro de todas las iglesias. Hay una doctrina falsa, un ecumenismo, que lo que hace es que quita la responsabilidad. Eso es lo que quiere el diablo, que quita la responsabilidad de usted. Y vemos en las iglesias que no hay compromiso, que no hay fidelidad, que no hay una persona que entra en una iglesia, se hace miembro de la iglesia, hace así y se remanga y dice, a ver pastor, vamos a trabajar aquí, vamos a echarle mano a la radio, a orar por la obra del Señor. No, vienen aquí, esto me gusta, esto no me gusta, me voy porque esta iglesia no me gustó, el pastor dijo tal cosa, me voy. Van a otra iglesia, amén, aleluya, ¿cómo me gusta esta iglesia? Hasta que el pastor entonces diga algo que entonces no le guste. Y crean entonces, quieren que Dios se conforme a la imagen de ellos. Agustín decía algo interesante, dice, si el evangelio que estás creyendo no contradice, no se sienta mal con tu carne, no es el evangelio lo que crees, sino a ti mismo. Si usted escucha algo de un púlpito, de la escritura, que lo hace sentirse mal, ¿ok? Eso es el Espíritu Santo, mi hermano. No es el pastor. Yo no tengo interés en ninguno en ofenderlo a usted.
De hecho, muchas cosas que yo predico me caen a mí también, como que rebotan y me caen. Mi hijo tiene un boomerang que él tira y le vuelve el boomerang a mí. Bueno, así me pasa muchas veces. Así que si usted tiene un problema con lo que se predica del púlpito, la sana doctrina, examínese, hermano. A lo mejor el Espíritu le está hablando. Escuche, vea, blépete, tiacúdete. Mira, examina lo que oyes. Por eso dice blépete, dice observa lo que estás escuchando. ¿Qué predicadores estás oyendo? ¿Qué doctrinas estás escuchando? Porque eso va a tener un impacto en ti. Y va a tener un impacto que después te vas a sentirte satisfecho con el pastor que Dios te dio. Un enano cubano gritón, pero ese es el pastor que Dios te dio. Porque Dios sabe que ese es el pastor que a ti te hacía falta. ¿Entiende lo que le estoy hablando, hermano? Amén. Bueno, sigamos adelante. En este verso vemos que el oír está asociado, que dice, con la medida. De manera que lo que oímos determina los valores con los cuales después nosotros trazamos nuestros juicios. No, yo soy así porque yo aprendí así de mi papá y de mi mamá. Así soy yo, y un pesado. Porque aprendió de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que usted aprendió? ¿Los primeros valores los aprendemos de papá y mamá? ¿No? Y después entonces el Espíritu Santo tiene que venir y corregirse. Sí, pero todo esto es basura. Bota, esto no sirve, saca, limpia, bota. Estos son los valores que tiene que... ¿Y cómo entran esos valores? Por el oír, por la predicación de la palabra, por la lectura. ¿Sabe qué cosa interesante que dice que viene por el oír? Nosotros sabemos que la práctica de leer la Biblia silentemente, o en silencio, es una práctica que se desarrolló siglos después del Evangelio. Esto se lo digo como paréntesis. No sé si usted sabe eso. Que Ambrosio, por ejemplo, el padre espiritual de Agustín, leía, pero él leía en alta voz. La Biblia no se leía a voz callada. Cuando usted leía la Biblia, primero porque se consideraba una señal de respeto a la palabra de Dios, leerla sin hablarla. Y segunda porque era una tradición que existía, que uno leía los textos en alta voz. Eso fue una innovación que ocurrió aproximadamente en el siglo IV. Y es interesante que Agustín menciona eso, que él vio y dice que empezó a ver que Ambrosio, que leía la Escritura sin hablar, y a él le pareció aquello tan sorprendente. Y ahora cuando usted dice, para que vea, le voy a dar una demostración bíblica también de lo que estoy hablando, para que vea que es cierto lo que le digo. Cuando Felipe, el Espíritu Santo, lo lleva al lado del eunuco etíope, el eunuco etíope no iba caminando al lado de Felipe, iba subido arriba de un camello, una jirafa, no sé, lo que estuviera subido el etíope. Y Felipe va al lado de él y le dice, ¿entiendes lo que lee? ¿Cómo sabía Felipe lo que estaba leyendo? A no ser que estuviera ahí mirando por encima del hombro del etíope. Es porque él estaba escuchando lo que el etíope estaba diciendo, porque la tradición era que cuando uno leía un texto, uno leía el texto en voz alta. Por eso es que la palabra viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Un pequeño detalle para que agregue a su arsenal de erudición bíblica. Bien, dice, esto nos recuerda entonces la bienaventuranza, dice, de no andar en el consejo de malos. Lo vemos en el Salmo número 1. No andar en el consejo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no oyó, ¿qué cosa? Malas influencias. Porque eso desarrolla entonces lo que usted piensa. Y como piensa el hombre en su corazón, así es. Entonces, los estandartes y los valores que usted desarrolla son determinados por la información que usted está escuchando. De la misma manera que la información que va a estar guardada en su computadora va a ser determinada por la información que usted le está poniendo y los programas que usted esté bajando a la computadora. ¿Cierto? Y de la misma manera su mente. ¿Qué programas usted está bajando a su mente? ¿Cuál es el material con el que usted se está nutriendo? ¿Se está nutriendo usted con material teológico? ¿Está usted examinando los pensadores de los diferentes siglos para tratar de entender mejor la palabra? ¿Está pasando tiempo usted leyendo la Biblia en su casa, compartiéndola con la familia, leyéndola en voz alta? ¿Lee usted la palabra de Dios en voz alta?
Eso es bueno también, otro paréntesis. ¿Por qué? Porque los demonios no aguantan la lectura de la palabra de Dios, hermano. Lea la Biblia en su casa. Por si por casualidad un espíritu se le ocurrió meterse en su casa, va a salir corriendo. Cuando usted empieza a leer los salmos en alta voz en su casa, usted empieza a leer la escritura, o usted ponga, ayer llamé a un hermano, no voy a decir el nombre del hermano, Gabriel, agarró tos. Y cuando lo llamé, allá tenía el hermano puesto un coro de una alabanza. Yo le dije para molestar, ¿ve? Le dije, está en una discoteca, hermano. Pero yo sé que estaba escuchando alabanza, y eso es bueno. Porque el diablo odia eso. De hecho, Lutero dice que cuando el diablo venga y se agarra el laúd, él tocaba el laúd, y dice, y empieza a cantarle alabanzas al Señor. ¿Está usted deprimido? ¿Hay un espíritu que está influyendo con depresión o lo que ansiedad o lo que sea? Hombre, saque el himnario. ¿Dónde está el himnario? Que tengo que cantar al Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Se acuerdan? El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Su gozo sin medida Él me da. ¿Se acuerdan de esos coritos? ¿Lo canta usted en la casa? ¿Se acuerda del corito? El gozo del Señor es. El gozo mi fortaleza es. Porque nunca canta, no se lo sabe. Es importante eso, hermano. Lea la palabra en alta voz. Amén. El oír, el oír. Todo lo que oímos, como a quien oímos, lo tomamos como una autoridad. Y eso lo vemos en el libro de Génesis. Eva puso a la serpiente como una autoridad sobre ella. Adán puso a su mujer como una autoridad sobre él. Eso tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando al principio en la escuela dominical, referente a las autoridades que están en la iglesia. Porque la mujer no puede ser pastora, por ejemplo. Y eso no viene del machismo ni del chauvinismo. Eso viene de la estructura y de la jerarquía que Dios estableció. Porque la mujer quiso enseñorearse sobre el hombre. Y nótese algo, Adán no fue engañado. El pecado de Adán fue peor que el de la mujer. Voluntariamente él se sometió a lo que él escuchó de su mujer. Y de la misma manera los padres que pecan cuando se someten a lo que sus hijos dicen. Y hay casas que son gobernadas por niños. A ver, fulanito, y que a mí mis hijos cuando vienen, que vienen, mamá, papá, excuse me, permiso. No, cuando papá y mamá te tienen de conversar, entonces usted puede hablar. Usted no puede interrumpir a los adultos. Yo quiero esto y tal, que, ay, hijo, yo quiero $2 millones. ¿Y qué vamos a hacer? Querer no significa que puedes tenerlo o que debes tenerlo, ¿no? Entonces hay que tener ojo con eso. ¿A qué autoridades usted se está sometiendo? ¿A quién está usted escuchando? No, a mí me dijeron que no había que darle nalgadas a mi hijo porque eso al niño lo traumatiza. Entonces el niño lo que hay que hacer es sentar y conversar con él y hablar con él, ¿no? Y decirle, mira hijo, yo entiendo tus emociones y valoro y ok. Va a ver cómo le va a ir eso. Quiero ver ese sistema educativo. Quiero volver a su casa cuando su hijo tenga 16 años y le esté dando golpes a usted. ¿A quién usted se somete como autoridad? Eso es algo importante. ¿Se somete usted a la palabra de Dios? ¿Se somete usted a los pastores que han sido puestos por el Señor para enseñarle la palabra de Dios? ¿Se somete usted a la palabra de Dios en su vida, en su diario vivir? Esposa, ¿se somete a usted a su esposo? No porque es fácil, porque es difícil, lo hace. Padre, ¿se somete a usted a Cristo que es su cabeza? ¿O usted es un tirano en su casa y hace lo que se le da la gana porque da 3 puñetazos en la mesa? Dios le va a pedir cuenta. Hijos, ¿se someten ustedes a sus padres? ¿Saben de dónde viene la palabra obedecer? Viene del latín ab audire y significa ir en dirección de lo escuchado. Ab es hacia, audire. Ab audire significa ir en la dirección de lo que escuchaste. Porque cuando estaba en la guerra y el general decía, vayan para tal y tal lugar, e iban en la dirección que escucharon. Entonces, ¿obedece usted? ¿Hay un sistema de sumisión, de someteos los unos a los otros? Dice, tanto lo que oímos como a quien oímos, dice, lo tomamos como una autoridad sobre nosotros. Vimos en Génesis, el hombre al oír al diablo se sometió a su autoridad y al no escuchar a Dios se rebeló contra él.
¿Qué autoridades? Y estas preguntas se las dejo de tarea para que usted piense en esto. ¿Qué autoridades están sobre ti por medio del oír? ¿Quién tiene tu oído? ¿Quién te persuade? El consejo del Señor, voy a darle 3 versículos para que se lleven esto a la casa. Santiago 1:19. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que es decir, tenemos que aprender a oír. Todos nosotros tenemos que aprender a escuchar. Ustedes han escuchado ese refrán que dice que Dios nos dio 2 oídos para escuchar 2 veces y una boca para hablar una. Amén. Proverbios 4:20. ¿Qué dice? Hijo mío, 4:20, y Proverbios 4:20. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No dice inclina tus ojos, dice inclina tu oído, escucha la palabra de Dios. Inclina tu oído ¿a qué? A mis razones. Y por último, volvamos nuevamente al versículo de la iniciación hoy, Marcos 4:4, y vamos a terminar con ese versículo. Mirad, dice, lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Aquí viene ese gran aviso de cautela de nuestro Señor Jesús. Mirad lo que oís. Y yo los quiero dejar con ese comentario abierto. Mirad lo que oís, porque de eso determine el juicio que vas a recibir por las medidas que tú estés empleando en tu vida para trazar los juicios en tu vida personal. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos habla, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es buena, Señor. Enséñanos a recibirla, aceptarla, albergarla, Señor, en nuestros corazones para que dé fruto, para que nuestros juicios sean correctos, Señor, y sean tuyos, para que nos dé, Señor, la guía al lugar por donde debemos andar. Danos el discernimiento de poder discernir las cosas que no debemos escuchar, las sutilezas del diablo, para que no entren en nuestros oídos, Señor, y no tengan cabida en nosotros. Guíanos a nuestros hogares, Señor. Te ruego, Padre Santo, que si hay alguna persona que aquí que no te conoce, que no se vaya sin tener un encuentro contigo, Padre. Toca ese corazón para que se acerque a nosotros y podamos hablar con esa persona, para indicarle el camino, para que puedan oír tu palabra, Señor, y seguir por el camino que tú has trazado. Te damos gracias en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.